Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Yo soy Pilar y en este canal quiero un poco hacer difusión de conceptos relativos al derecho para que de alguna manera sean asequibles para todo el público. Y todo ello lo ilustro con casos prácticos, como ya podéis haber visto en mi canal. Bueno, hoy he querido alejarme un poco de los delitos que suponen un atentado contra el bien jurídico protegido, que es la vida, que digamos es el bien más preciado, como ya dijimos, del ser humano, y ver otro tipo de delitos que atentan contra el patrimonio, esto es, contra la propiedad privada. Pero antes de nada, si no os habéis suscrito todavía, suscribiros a mi canal, dar al botoncito para no perderos ninguna de mis vídeos. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudaréis muchísimo en la difusión de este contenido. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, como os he dicho, hoy quiero hablar sobre los delitos que suponen un atentado contra el patrimonio de un tercero. Pero los clásicos y que todos conocemos son el robo, el hurto. Pienso que la mayoría de nosotros estará familiarizado en mayor o menor medida con los elementos de este tipo de delito y entonces, bueno, no voy a entrar en explicaciones en más profundidad. Pero sí que hoy quiero hablar un poco de lo que es el engaño. ¿Por qué? Pues porque creo que el engaño ha estado presente siempre en nuestra cultura popular. Hay un claro ejemplo en la literatura del Lazarillo de Tormes y de lo que es la literatura medieval. Y durante los años 60, 70 hubo muchísimos timos que eran conocidos como, bueno, pues el timo de la estampita, el tocomocho, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día este tipo de timos ha pasado pues a la historia y es difícil encontrarnos algo parecido, ¿no? El concepto penal en el que encajarían este tipo de actuaciones sería la estafa, que se regula en el artículo 248 de nuestro Código Penal y que castiga a aquellos que con ánimo de lucro, esto es, con el deseo de obtener un beneficio económico, utilizan engaño bastante para inducir a un error a un tercero, de tal manera que ese error le lleva a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o el de un tercero. Esto es, a ti te hacen ver algo que no es y tú pues das una cantidad de dinero, transfieres una cantidad de dinero ya sea tuyo o de otra persona. Bien, hoy en día digamos que las estafas que están al uso son las estafas informáticas, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del phishing o el phishing y bueno, seguro que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos sido engañados porque hemos sido redirigidos a la página web de un ciberdelincuente que ha clonado la página de una entidad bancaria o de una marca determinada y creíamos estar comprando en una página, pero en realidad estábamos dando nuestros datos bancarios en una página distinta. Bueno, esto sería, digamos, las estafas más corrientes hoy en día. Pero hay cuestiones más sutiles, ¿no?, que las estafas. Y estos para mí son los delitos que se contemplan en el artículo 282 de nuestro Código Penal, que castiga la publicidad engañosa, como aquella publicidad que ofrece un producto o un servicio, pues alegando que este tiene determinadas características que no tiene y produciendo un perjuicio manifiesto y grave en el consumidor. Yo creo que aquí la dificultad fundamental está en determinar que ese perjuicio sea realmente manifiesto y grave. En este caso las penas son de multa de 12 a 24 meses o bien de prisión de 6 meses a 1 año.
Pero vamos a entrar a hablar un poco del tema de la publicidad. Digamos que vivimos en una sociedad de consumo y esto ha hecho que ya no haya tantos productos primarios y necesarios, por tanto. Por tanto, los fabricantes tienen que distinguirse en el mercado a través de reclamos que muchas veces lo que han hecho tradicionalmente el marketing es crear una vinculación emocional entre el producto y determinadas sensaciones, emociones, etc. Esto ha llevado a situaciones dantescas a veces, o por lo menos diría que un poco paradójicas, como es el hecho de que Heineken, la famosa marca de cervezas, hizo una campaña para promover el consumo responsable de alcohol. Esta campaña, que se lanzó en México en el año 2003, creo que era, se llamaba Dance More Experience y consistía en que los participantes iban entrando en distintas salas tipo discoteca, etcétera, y solo los que habían bebido menos podían pasar, como si dijéramos, al siguiente nivel, que sería una nueva sala, y así hasta llegar a la última, en la que ya se veía el amanecer. Entonces, digamos que el resultado era que, bueno, la frase "Be responsible, enjoy the sunrises". Como veis, es paradójico que una marca que tiene por objeto vender bebidas alcohólicas pretenda que las personas beban menos para poder disfrutar de los amaneceres. Como digo, es paradójico, pero de alguna manera quiere tocar la fibra sensible del consumidor. Y esto es importante porque de esta manera la marca se crea una reputación. Sin embargo, hay numerosos casos en los que marcas súper famosas, como puedan ser Volkswagen o Facebook, han incurrido en importantes multas por publicidad engañosa. Volkswagen en concreto tuvo que retirar del mercado 11 millones de vehículos y Facebook pagar importantes indemnizaciones por haber vendido datos de usuarios a empresas de publicidad. Otro ejemplo muy claro de esa publicidad engañosa fue la campaña que hizo la bebida Red Bull, que decía "Red Bull te da alas", y por la cual un grupo de consumidores en Estados Unidos presentó una demanda que implicó que la compañía tuvo que indemnizar a estos consumidores con 13 millones de dólares. Como veis, ni las marcas más famosas se libran de cometer actos de publicidad engañosa, incluida Coca-Cola, que en México lanzó una campaña en la que hablaba de las bajas calorías de la bebida, que posteriormente se demostró que no era cierto, es decir, hubo un engaño en cuanto a las características del producto. Pero yo creo que hoy en día hay incluso engaños mucho más sutiles que van más allá de esos daños tangibles o de esas características o propiedades que el producto realmente no tiene y que pueden ser medibles o pueden ser de alguna manera demostrables ante un tribunal. Y me estoy refiriendo en este caso al ejercicio de determinadas profesiones que carecen de una regulación legal y que de alguna manera permiten la libertad a la hora de emplear técnicas o utilizar métodos que para mí a veces son de dudosa ética y de dudoso contenido. Y no quiero decir con esto que todas las personas que se dediquen al mundo del asesoramiento online, a la venta de cursos, al coaching, etcétera, incurran en tales comportamientos, pero sí existe un claro, yo diría, utilización poco ética de estos métodos. Y ahora os voy a explicar para mí lo que serían las banderas rojas a la hora
de contratar o seguir determinado contenido a través de las redes sociales. Como digo, este contenido puede resultar polémico y soy consciente de ello, y en ningún caso quiero decir, lo repito, que todas las personas que ejercen determinadas profesiones que no están debidamente reguladas incurran en falsedad o en publicidad engañosa, y que por tanto sean susceptibles sus cursos, mentorías, asesoramientos, etcétera, de causar un perjuicio en el usuario. Pero sí que creo que hay personas que rozan esa delgada línea entre lo que es ético, entre lo que es moral y lo que no, y que a través de esas prácticas pueden causar un daño psicológico en determinadas personas. Digo esto porque hoy en día observo que hay una clara necesidad de asesoramiento en temas de carácter emocional, sobre todo en temas relacionados con las parejas, los apegos, las relaciones interpersonales, incluso los traumas infantiles, etcétera, etcétera. Yo quisiera decir que cuando una persona vaya a seguir a un determinado coach, a un determinado terapeuta, a una persona que hace afirmaciones muy radicales sobre estos temas, tenga cuidado o de alguna manera vea determinadas banderas rojas. Creo que hay una bandera roja fundamental, que es cuando vemos mensajes demasiado generalistas, mensajes que parece que pueden encajar con cualquier persona y en cualquier circunstancia o situación. Para mí estos mensajes son sospechosos, porque las personas no somos ecuaciones matemáticas, y por tanto no todos los consejos o no todos los procedimientos pueden encajar en cualquier persona. Entonces decir sigue este comportamiento o lleva a cabo esta conducta para resolver este problema no me parece excesivamente ético, porque, como vuelvo a decir, las personas no somos matemáticas. No podemos decir que si yo hago A y después hago B, el resultado será C, por decir algo. También creo que es una señal clara de alarma cuando vemos que estas personas nos venden resultados mágicos. Es decir, ¿quieres solucionar tu relación de pareja? Cómprame un bono de 8 sesiones, de 4 sesiones, y te aseguro que en 4 sesiones yo te resuelvo tus problemas de pareja. Podéis pensar, bueno, eso no existe, pero sí existe. Os puedo asegurar que yo personalmente lo he visto. Entonces, creo que hay cuestiones que son complejas y que no se puede vender que en X sesiones tú puedes resolver la problemática de cualquier pareja, porque no responde a una realidad, porque no me parece ético. Lo mismo ocurre pues con terapias muy cortas, que pretenden solucionar problemas que a lo mejor están enraizados en la infancia de un individuo. ¿Cómo voy yo a solventar un problema como, por ejemplo, pueda ser el tipo de apego, que ahora está súper de moda, que yo tengo en en una terapia o mediante un método que yo además me he creado en base a mi propia experiencia y que no está contrastado por una
comunidad científica, ni muchísimo menos, te lo voy a solventar yo en 4 sesiones o con 4 consejitos que se reducen a haz esto, haz lo otro y obtendrás este resultado. Yo este tipo de consejos no los comparto en lo más mínimo, porque vuelvo a decir, las personas somos seres únicos, entonces no se pueden vender recetas como quien vende pues eso, una receta para hacer un bizcocho. No es posible pretender solucionar determinadas problemáticas y crear unas expectativas irreales en las personas, sobre todo jugar con esas emociones, con esas expectativas, con las ilusiones inclusive, ¿no? Si he visto muchos vídeos que te dicen cómo recuperar a tu ex, cómo recuperar a tu pareja habitativa. Hay personas que están viviendo un duelo, que están viviendo una situación de muchísimo dolor y que digamos que como el náufrago que se agarra a una tabla en mitad del océano, se agarran a estas prácticas, a estos asesoramientos que, como digo, no tienen nada, no tienen ninguna base real y que pueden llevarles a obsesionarse con su expareja, a una decepción, a una frustración y a prolongar el proceso de duelo durante un mayor lapsus de tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay algo lógico en todo mi discurso y es que la persona con la que nosotros estamos hablando, en primer lugar, desconoce quién es nuestro ex, solamente sabe la información que tú le estás transmitiendo, pero ni siquiera eso, porque al ser procedimientos tan breves, el coach, el mentor, lo que le queramos llamar, no entra a profundizar en cómo es la personalidad de tu ex. Simplemente presupone que tu ex tiene una determinada personalidad porque le viene bien, ¿vale? Y puede vender su método para recuperar a esa persona que tiene, según él, una conducta evitativa o un sistema de apego evitativo, pero en realidad no tiene ni idea de quién es tu ex y no le conoces sino es a través de tus palabras y de tus circunstancias y de tus experiencias personales. Por tanto, ya estamos partiendo de una idea que no es cierta, o sea, estamos partiendo de un engaño y es el hacer creer que cualquier ex, cualquier persona que te ha rechazado va a tener un comportamiento evitativo porque tiene un sistema de apego evitativo, ¿vale? Por otro lado, yo diría que es importante desconfiar de aquellas personas que en las redes muestran una animadversión hacia determinadas personas, hacia determinados apegos, hacia determinadas formas de ser, porque creo que no responden al principio de la equidad y de la empatía. He visto a personas manifestar que, bueno, que los ansiosos son personas que ahuyentan a sus parejas porque les ruegan, les suplican y mantienen un comportamiento que resulta pelma, por decirlo en palabras banales, ¿no? Una persona que hace este tipo de comentarios, yo creo que en primer lugar no puede ser un buen profesional, porque si lo fuera, entendería que cualquier tipo de apego que no es seguro, por hablar de algo, tiene sus raíces en una infancia traumática. Entonces, es como ¿cómo culpar a una persona que no ha recibido la debida atención de sus progenitores, de sus figuras de apego,
de haber desarrollado un comportamiento X. Me da igual que sea ansioso o que sea evitativo. No podemos demonizar así a las personas, porque detrás de esas personas hay historias y hay vivencias que son dolorosas, y que la persona que esté dando esos consejos esté juzgando a otras personas que no conoce, me parece realmente alarmante. Entonces, ¿qué empatía podemos esperar de alguien que ha desarrollado un método en base a sus circunstancias personales y que encima solamente es reflejo de sus personales experiencias con X personas? Yo ante este tipo de recetitas mágicas, por decirlo de alguna manera, me mantendría alerta y pensaría que mayormente estamos no ante el timo de la estampita, porque tampoco lo es. Todos somos adultos y elegimos en dónde y con quién gastar nuestro dinero, pero sí ante personas que quizás sin escrúpulos se aprovechan de situaciones de desesperación. Bueno, otra bandera roja que creo que no debe de ser obviada es la de las personas que utilizan un tono de voz agresivo o se comunican de una forma demasiado vehemente, demasiado tajante, porque en el fondo son una expresión de su falta de tolerancia. También aquellas personas que ante situaciones determinadas, yo he visto gente que inocentemente hace comentarios en determinadas publicaciones que posteriormente son leídas por el coach o la coach de turno y que les sirven para hacer comentarios del tipo: ¿y por qué estabas con una persona así? Esto es una clara revictimización de una persona que ha vivido una situación que para ella era dolorosa, al menos para ella. Es como si una víctima de malos tratos se le dice que es que ella se dejó golpear, o que una víctima de violación se le dice que la culpa es suya por haber acudido sola a un local en plena noche, no sé. Creo también que sería una bandera roja aquellas personas que te dicen que atraes aquello que necesitas o que te mereces, y que en el fondo, si has atraído un narcisista, es porque te servía para aprender una lección. Yo entiendo que nadie merece aprender lecciones a base de maltrato o de golpes o de situaciones traumáticas. Por mucho que haya teorías que expliquen el porqué de que se repitan determinadas parejas, no es algo que tú puedas echarle en cara a otra persona y decirle que qué bien porque has tenido que aprender muchas cosas, o que te digan que debido a la ley del espejo, si atrajiste a una persona narcisista es porque debías ver en ti misma tus carencias y que eras una persona altamente manipulable y que a partir de ahora tienes que cambiar tu comportamiento. No sé, es volver a victimizar, como he dicho antes, a personas que han pasado por situaciones traumáticas, y difícilmente puedes ayudar a tus clientes si estás machacándolos de esta forma. O sea, es que no es inteligente ni desde el punto de vista monetario o de rentabilizar tu público, a no ser que lo hagas por un mero sensacionalismo o por un mero acto egoico en el que lo único que quieres es, pues dar un speech en el que
de alguna manera hagas daño a personas por algún motivo que tú sabrás porque está en tu cabeza. Para mí, otra conducta bastante banderita roja serían aquellas personas que te dicen que solo y solamente si llevas a cabo las instrucciones que ellos te dan, conseguirás el objetivo X. He visto así como eslóganes, una conducta puede cambiarlo todo, como si tu conducta tuviera un poder extraordinario sobre el curso de los acontecimientos y pudiera determinar la conducta de otro ser humano. Vamos a ver, tu conducta puede cambiarte a ti, sí, pero tú no tienes el control sobre terceros, con lo cual este tipo de mensajes son súper nocivos para la salud, porque, vuelvo a decir, crean expectativas en personas sobre resultados que no tienen por qué darse en ninguno de los casos, porque no estamos controlando la variable B, que es la persona X, que es libre, tiene libre albedrío y que por mucho que tú cambies, no tiene por qué decidir cambiar él o darte una nueva oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, también he visto en este tipo de personas que cuando las personas que son sus clientes o que les siguen en redes manifiestan haber roto las reglas del juego, que son las que ellos crean, inmediatamente se echan encima de estas personas de forma agresiva y les anuncian que si no siguen sus instrucciones no conseguirán el resultado deseado. Es decir, al final se trata de aquello que critican, que es que son personas ansiosas y por lo tanto personas que no son capaces de expresar sus propias emociones, que no son capaces de poner límites y que son altamente manipulables, sean a su vez objeto de la manipulación de esta persona que quiere dirigir sus comportamientos. De tal manera que si a través de la conducta impuesta se consigue el resultado deseado, podrán decir que su método ha funcionado. Pero si por un casual no se consigue, la culpa siempre va a ser del cliente, siempre va a ser de aquella persona porque no hizo al pie de la letra lo que se le dijo, porque no escribió al pie de la letra las frases que esta persona dice que deben de ser escritas, o bien si hizo todo y aún así no consiguió el resultado esperado, en definitiva, la culpa seguirá siendo de esa persona porque eligió a la persona equivocada. Es una forma de librarse de todo tipo de responsabilidad y de asegurar que un método funciona sí o sí y que es infalible y que si no funciona es solamente culpa tuya. No sé, si os encontráis con este tipo de mensajes, yo si fuera vosotros me pensaría mucho en dónde me estoy metiendo, por desesperada que estuviera, y intentaría buscar otras soluciones más amables, que seguro que las hay, y a otros profesionales más serios, más empáticos y que realmente tengan la capacidad de ponerse en tu lugar y de entender la problemática de las relaciones personales, que siempre es una problemática compleja y no responde ni a métodos, ni a frases, ni a posturas extremas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te pediría que me dieras un like y que te suscribieras para ver más contenido que iré subiendo sobre este tema o sobre otros. Como veis, el tema de la publicidad engañosa es como un terreno pantanoso en donde no hay claros límites y donde nos podemos encontrar con situaciones que quizás por ser ambiguas, por no estar del todo claras,
por miedo, por vergüenza, no acabamos denunciando, y pensé que se merecían un altavoz o alguien que de alguna forma hablara sobre ellas y que hiciera ver que, bueno, no todo lo que encontramos en las redes es siempre trigo limpio. Gracias.